Hola amigos, ¿qué tal? Este es el segundo video de la serie de Resolviendo Circuitos Eléctricos y en esta serie resolvemos circuitos en un tono un poquito más relajado y a veces resuelvo circuitos o preguntas que ustedes me envían. Hoy vamos a incrementar un poquito más la complejidad relacionado con el circuito anterior. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de los resistores. Lo primero es que para construir cualquier circuito eléctrico necesitamos dos cosas: las fuentes y los componentes. Y hoy vamos a concentrarnos en uno de los componentes más importantes, que es el resistor. Esto que vemos aquí, ¿qué es esto? Esto es un resistor. ¿Y qué es un resistor? Esto es un resistor. Esto es un resistor. Un resistor es cualquier cosa que se opone al flujo de la corriente eléctrica. Un resistor representa a la corriente eléctrica queriendo pasar, pero con dificultad. Y la relación que hay entre la resistencia, la corriente y el voltaje se llama ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esa es la relación matemática que existe entre estos tres elementos. Y eso significa que el voltaje es directamente proporcional a los cambios en resistencia y en corriente. Y la letra R es una constante de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Significa que representa la resistencia de un material, y la resistencia de ese material depende de varios factores, ¿no? Depende del largo del material, depende del área del material, depende también de una constante de resistividad del material. Obviamente la relación que existe entre esos tres no es proporcional en todos los aspectos. La resistencia es directamente proporcional al largo del material, a la constante de resistividad de ese material, pero es inversamente proporcional al área. Es decir, que mientras más grueso o más ancho es el camino que le proporciones a la electricidad, a las cargas, a la corriente para fluir, menos resistencia va a oponer al flujo de estas cargas. Ahora sí a lo que vinimos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos dos resistencias conectadas así en serie? Tenemos una fuente de 10 volts, tenemos aquí una resistencia de 1 ohm y tenemos una resistencia de 2 ohms. Eso significa que tenemos aquí una corriente. ¿Cómo hacemos para calcular esta corriente? Vamos a usar la ley de Ohm. Primero, vamos a recordar algo. Tenemos aquí que esta es nuestra resistencia número 1, esta es R1, esto es R2. Tenemos aquí caídas de voltaje en cada una de estas resistencias. A estas caídas de voltaje vamos a llamarles V1, esta caída de voltaje es V2 y este es el voltaje total. Los voltajes aquí se están dividiendo, lo que significa que el voltaje total es igual a la caída de voltaje 1 más la caída de voltaje 2. ¿Cómo sé cuál es el voltaje en la resistencia 1? El voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia 1. El voltaje 2 es igual a la corriente que circula por ahí por la resistencia 2. Ahora, un concepto muy importante que hay que tener en mente es que el voltaje sí se reparte, pero la corriente no se reparte. La corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2, que es igual, en este caso, como solo tenemos una malla, es igual a la corriente total. Como estas corrientes, esta corriente es una sola, es la misma, podemos decir que estas dos son la misma corriente. Ahora, vamos a llenar los términos. El voltaje total es igual a la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2. Pero ojo, vean lo que pasa aquí. Tenemos aquí este factor común. Tenemos la misma corriente. Vamos a sacar este factor común, que es la corriente, y dejamos la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos una suma, lo que significa que podemos decir que la resistencia total que representa estas dos resistencias es una suma de ambas. Podemos decir que la resistencia es igual a R1 más R2. Ok, vamos a aplicar eso. Vamos a decir ahora que el voltaje total es igual a la corriente por la resistencia total. Y así podemos calcular. Bueno, vamos a calcular la resistencia total, ¿no? R1 más R2, que esto es igual a 1 ohm más 2 ohms. La resistencia total es igual a 3 ohms. Esta es la manera de calcular un resistor equivalente. El resistor equivalente en este circuito, tenemos nuestra fuente aquí de 10 volts, estaría conectada a un resistor de 3 ohms. Y ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular la corriente. Sabemos entonces ahora que la corriente total es igual a nuestro voltaje total entre la resistencia total. La corriente total es igual
a 10 volts entre 3 ohms, que esto es aproximadamente 3.33 amperes.